sobre edificando mi vida espiritual. Entonces fíjense un concepto bien interesante, sobre edificando mi vida espiritual. Ya vamos a ir viendo a qué se refiere eso en la palabra del Señor. La palabra del Señor es muy gráfica, y el Señor, para que nosotros comprendamos las Escrituras, siempre hace asociaciones con algo que yo puedo ver o puedo tangiblemente entenderlo, porque hace parte de los procesos de la vida cotidiana. Entonces el Señor habla que la vida espiritual nuestra es un proceso de construcción de un edificio. Dice que el cimiento de ese edificio es Jesucristo, que no hay otro fundamento sino Cristo, que es la roca sobre la que yo tengo que construir mi vida espiritual. Vamos a ver que Dios habla que en ese proceso de la construcción pues intervienen diferentes personas, así como uno ve que en un proceso de construcción de un edificio pues no hay una sola persona construyéndolo, porque no lo va a poder hacer. Entonces hay diferentes personas que intervienen en el proceso de la construcción, y hay unos materiales que se utilizan para el proceso de la construcción. Entonces vamos a ver que la Biblia habla de todo ese proceso, de la construcción, de la edificación de esa casa espiritual, y de los materiales que yo debo usar en la construcción de mi vida espiritual. Y una construcción que requiere esfuerzo, ¿cierto? Las construcciones son cosas que requieren esfuerzo. Hay que seleccionar el terreno, hay que mover tierra, hay que edificar, y hay que trabajar para que ese edificio sea construido con los materiales correctos y no se me vaya a caer. La vida espiritual es igual. Yo necesito tener mi vida espiritual construida con materiales tal que perdure, que yo no tenga una vida espiritual de corta duración. La vida espiritual tiene que ser como una maratón, que sea de larga duración, no carrera de 100 metros como hemos venido estudiando. Entonces eso es lo que vamos a ver en esta noche. Entonces, para arrancar, vámonos a la palabra del Señor, a 1 Corintios capítulo 3. Vamos a leer a partir del versículo 6 hasta el versículo 15. Entonces estamos hablando de sobre edificando mi vida espiritual. Sobre edificando mi vida espiritual. 1 Corintios capítulo 3. Entonces en 1 Corintios, el apóstol Pablo, que escribe esta carta, esta epístola a la iglesia de Corinto, les habla específicamente de eso. Mira lo interesante a partir del versículo 6. Dice así, Pablo dice lo siguiente: yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo da Dios. Entonces Pablo empieza a enseñarle a la iglesia de Corinto acerca de la vida espiritual, y dice: yo, Pablo, planté una semilla en sus vidas. ¿Y esa semilla quién era? Cristo. Luego dice que viene Apolos, que era otro que trabajaba con Pablo en el ministerio, y riega la semilla que Pablo siembra. Y dice: pero el crecimiento ¿quién lo da? Dios. O sea, usted tiene a Cristo en su corazón. Alguien le sembró a Cristo en su corazón a usted. Aquella persona que le compartió de Cristo, que le habló de Cristo por primera vez, y que usted decide aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador, hizo las veces de Pablo para la iglesia de Corinto. El que planta la semilla en usted. De ahí para adelante va a venir gente que va a empezar a ¿qué? A regar su vida espiritual. En este caso hoy me toca el turno a mí de regar su vida espiritual de la semilla que alguien sembró en usted. Seguro usted ha escuchado mensajes de otras personas, alguien le ha hablado la palabra y esos han estado regando esa semilla. Esas personas han estado regando esa semilla, ¿verdad? En su vida. ¿Y qué ocurre? Esa semilla empieza a crecer, a crecer, a crecer y a dar fruto. ¿Y el fruto en su vida qué es? Que usted le dice a alguien: ven y ve. Y usted empieza a invitar a otra persona, o sea que usted ya le sembró la semilla a otro, y así la palabra de Dios crece y se multiplica. Entonces Pablo claramente dice: mire, yo siembro, pero Apolo riega. O sea, usted y yo tenemos que dejar que otras personas que Dios usa rieguen mi vida, ¿sí? Y yo estar dispuesto para ser el que riegue la vida de otra persona. Entonces usted tiene que andar ahí con su agüita, pendiente a ver a quién le voy a regar la vida espiritual con lo que Dios ya me ha entregado a mí. Entonces así va creciendo la palabra del Señor, es algo espectacular. Versículo 7. Así que ni el que planta es algo,
ni el que riega, sino Dios, que es el que da el crecimiento. Entonces Pablo se quita el protagonismo y le quita el protagonismo a Apolos. Dice, no es el que siembra la semilla, no es el que la riega, sino Dios el que da el crecimiento. Porque si no crece, no hay fruto. ¿Sí? Entonces claramente Pablo dice, no crea que es que si yo no estuviera ahí, la semilla no hubiera sido sembrada. Si la semilla no la siembra usted, otro la va a sembrar. Pero la obra de Dios, nadie lo detiene. ¿Sí me hago entender? Si Dios tiene planeado que usted y yo recibamos esa semilla, ¿sí? Y a mí me dice, oye Guillermo, ve y siembra la semilla de Pedro. Y yo, no, Señor, que yo estoy ocupado, estoy sábado en la tarde, voy a mirar el partido de fútbol. Entonces el Señor dice, bueno, voy a mandar a otro. Pero a Pedro, el día que yo lo tengo decidido, le van a sembrar la semilla. Entonces manda a John, y John, ¿qué hace? Va y la siembra. La obra de Dios no depende de los hombres. Si dependiera de los hombres, ya se hubiera acabado. La obra de Dios, ¿de quién depende? De Él. Y los que nos ganamos la bendición somos los que levantamos la mano y decimos, Señor, estoy listo. ¿Sí? Y eso es lo que usted y yo tenemos que hacer. Señor, yo estoy listo. ¿Qué hay que hacer? ¿A quién le tengo que sembrar la semilla? ¿O a quién tengo que ir a regarle la semilla que otro le sembró? Entonces usted y yo tenemos que estar dispuestos aquí a recibir de otras personas. A recibir de Pablo, a recibir de Apolos, a recibir del que Dios me envíe a regar eso que ya está en mi vida y a yo estar dispuesto a regar las vidas de otros. Entendiendo que el protagonista es Dios. Dice así, versículo 8, y el que planta y el que riega son una sola cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. ¿Usted sabe qué dice Pablo? Pero el trabajo en el Señor no es en vano. La Biblia dice que Dios viene con paga. Dice un versículo espectacular. La Biblia dice que el Señor es galardonador de los que le buscan. ¿Sí? Entonces el tiempo que usted invierta en las cosas de Dios, dice que Dios viene con galardón para usted. Porque pues a todos nos gustan los regalos, ¿no? ¿A quién era que no le gustan los regalos? Que le dice, le voy a dar un regalo. No, yo tengo prohibido, la religión me prohibió a mí recibir regalos. Nadie dice eso. Si Dios me dice que me va a dar un regalo, yo lo recibo. O ustedes, por ejemplo, cuando le dan o le daban regalo a sus hijos, no ven la felicidad que le da un niño el regalo y ya lo quiere abrir. Igual es Dios. Dios es galardonador de los que le gustan. Y aquí empieza ya a meterse Pablo en el tema de la parte de construcción. Hace los ejemplos en el tema de la labranza y ahora entra la parte de construcción. Versículo 9 dice, porque somos colaboradores de Dios, sois labranza de Dios, edificio de Dios. Entonces ella dice que nosotros ¿qué somos? ¿Edificio de quién? De Dios. Su vida es un edificio que le pertenece ¿a quién? A Dios. Espectacular. Versículo 10. Conforme a la gracia de Dios que me fue dada, como perito arquitecto, puse un fundamento y otro edifica encima, pero cada uno vea cómo sobre edifica. Entonces ahí Pablo dice, bueno, ya les expliqué cómo es el proceso desde el punto de vista de la labranza. Siembra una semilla, se riega la semilla crece. Otras personas le echan agua a la semilla para que la semilla crezca. Ahora vamos a verlo desde el punto de vista de la arquitectura. Entonces, ¿qué dice Pablo? Yo soy un perito arquitecto que puse el fundamento, dice. Y él pone el fundamento y luego otro viene y edifica. Dice, pero ustedes tienen que mirar cómo sobreedifican. Entonces ahí es cuando a mí me queda la tarea. Alguien me echa el cimiento, abre el hueco, me echa el cimiento, recibo a Cristo, otro edifica y ya como que está el armazón. Y luego el Señor dice, bueno, ahí está tu vida espiritual, empieza a sobreedificarla. A sobreedificarla es a qué? A echar pisos más para arriba, ¿cierto? ¿Y sabe qué es lo interesante? Su vida espiritual se va a sobreedificar a la velocidad a la que usted quiera. Porque la palabra de Dios es clara que dice, mira a ver cómo sobreedificas tu vida espiritual. Ya el fundamento está echado, que es Cristo. Ya alguien edificó cosas en ti, ya está la estructura, ahora tú tienes que comenzar a sobreedificar. Entonces uno perfectamente puede ver personas que llevan, no sé, como yo, más de 20 años, que alguien me puso el fundamento y yo puedo de pronto haber echado sobre el primer piso y ahí me quedé, ¿sí? Eché mi primer piso y hasta ahí me quedé, porque uno puede dejar de sobreedificar, o uno dice, no, yo quiero crecer, yo quiero aprender, yo quiero ver milagros de Dios en mi vida, yo quiero ver cosas grandes y empieza uno a echar pisos para arriba. Y eso no está
directamente relacionado con el tiempo. Porque a veces uno dice, a ver, ¿cuánto llevas tú en la vida cristiana? No, llevo 30 años. Hay que preguntarles, ¿cuántos pisos has echado de tu edificio? No, porque yo eché el primer piso, porque es que eso sí era muy cansado de la subida de material, esa madrugada a orar, eso leer la Biblia, eso ir a la reunión un sábado, no, ahí se quedó en el primer piso. Y otro uno lo mira y mucha, tiene la torre más alta y de corto tiempo. Entonces uno puede ver personas que llevan poco tiempo en la vida espiritual y ya su edificio está altísimo. ¿Por qué? Porque se han dedicado a sobreedificar su vida espiritual. O sea, ¿de quién depende? De usted. Tiene los materiales, lo vamos a ver ahorita, tiene el Espíritu Santo y depende de usted y de mí que decidamos sobreedificar. Y vamos a tener ayuda, obviamente, que son las personas que nos rodean. Dice el versículo 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Entonces, el fundamento de su vida, de su edificio, es y seguirá siendo ¿quién? Jesucristo. Es donde está cimentada su vida espiritual. No puede haber otro fundamento porque la casa se le va a caer. Si sobre el fundamento alguno edifica, y aquí empieza a Pablo a decir los materiales. Si sobre el fundamento alguno edifica oro, plata, piedras preciosas, madera, heno u hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la mostrará, pues por el fuego será revelada, y el fuego probará la clase de obra de cada uno. Mire esto tan interesante, ¿no? Entonces alguien le habla de Cristo, usted recibe a Cristo. Empieza esa persona a ayudarle a usted a echar los cimientos, le echa las primeras bases, porque al principio uno no sabe cómo construir, y entonces le echa las primeras columnas, uno dice, ya sé. Te empieza a orar, hace el CF1, va creciendo, va echando otros pisos, y usted empieza a agarrar materiales, ¿no? Entonces puede agarrar oro, plata, piedras preciosas, o madera, heno u hojarasca. Entonces dice que al final va a ser probada su obra. ¿Y cómo se prueba la obra? Dice que va a ser pasada ¿por qué? Por fuego. Entonces a su edificio le va a caer candela en forma, un soplete, y ¿esto qué fue? No se preocupe, tranquilo, porque si el edificio está construido de oro, plata y piedras preciosas, va a permanecer intacto. De hecho, el fuego purifica el oro, ¿sí? Interesante, porque el orfebre, cuando agarra el oro y lo somete al fuego, ¿para qué lo somete al fuego? Para que dé brillo, para quitarle las impurezas, ¿ve? Entonces Dios dice, bueno, este edificio se ve chévere, vamos a echarle una quitada de impurezas. Y cuando resulta que de pronto nosotros lo que aventamos fue madera o hojarasca, ¿qué queda? Las cenizas y el cimiento, que ¿quién es? Jesucristo, que es la roca, que esa tampoco se va con el fuego. Entonces uno dice, hermano, perdí la tarea. Entonces tengo que garantizar que lo que yo sobreedifique, lo sobreedifique ¿con qué? Con los materiales correctos. Tengo que escoger los materiales correctos. Ahorita vamos a ver cómo vamos a hacer para escoger los materiales correctos. Y mire lo interesante, porque uno dice, uy, ya me están hablando que es que Dios me va a echar fuego. A ver, cuando el orfebre somete el oro al fuego, el oro grita. ¡Ah! No grita. El oro no siente el fuego. El fuego de Dios, usted no lo siente. El fuego de Dios no es un fuego que lo dañe. El fuego de Dios es un fuego que purifica, que da brillo, que quita las impurezas. Y cuando el orfebre somete el fuego al oro, lo somete teniendo el oro ¿en dónde? En su propia mano. O sea, si hay algún momento en el que yo esté cercano a la mano de Dios, es cuando estoy sometido al fuego purificador. Porque el orfebre lo tiene ahí para purificarlo, para ir sacándole las impurezas, para darle más brillo al metal, ¿cierto? Entonces el fuego de Dios es un fuego que yo lo necesito para purificarme. No es un fuego que dañe, no es un fuego que genere dolor, es un fuego que me da brillo a mi vida, hace que mi vida brille, que se me quite lo opaco que tengo en mi vida, que se me quiten las impurezas, lo que no pertenece al oro, ¿verdad? Porque el oro generalmente cuando lo encuentran en las minas viene mezclado con otro tipo de metales o minerales que hay que quitarlos porque le quitan brillo al oro. Entonces dice Pablo, hermano, garanticen que están construyendo su vida espiritual con oro, plata o piedras preciosas, porque es que pues también hay hojarasca y hay madera y hay otro poco de materiales ahí que no sirven. Dice el verso 14, si la obra de alguno que sobreedificó permanece, recibirá recompensa. ¿Sí? Entonces dice, mire, le va a dar recompensa porque usted en realidad se esforzó en sobreedificar su vida espiritual,
con los materiales correctos. Si la obra de alguno es consumida por el fuego, sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por medio del fuego. Entonces dice, mire, usted no se va a perder, o sea, usted no va a perder su vida, su salvación, usted la tiene. Dice, va a ser salvo, pero pues todo el trabajo que hizo, se le va a perder. En vano trabajó un poco de cosas ahí que usted construyó con madera y hojarasca, que no era lo que Dios quería. Entonces uno tiene que decir, no por el solo hecho de que alguien haya sembrado en mí a Cristo, de que yo tenga a Cristo, conozca a Cristo, que tenga el fundamento, significa que automáticamente yo voy a estar construyendo de la forma correcta. Continuamente tengo que estarle diciendo, Señor, dame los materiales correctos para edificar, sobreedificar mi vida espiritual. Y voy a estar en ese proceso de que me ayuden los demás, porque hablamos de que un edificio no hay forma de que yo lo construya solo. Así como la semilla dice que Apolos la regó y luego la regará otro, usted tiene que estar abierto en su corazón para recibir la palabra de mucha gente. Y muchas de las personas que están aquí, que ya han oído la palabra en otras iglesias, en otras congregaciones, hay gente que a usted le ha sembrado la palabra, le ha regado su vida, usted ha crecido, ¿verdad? Entonces usted tiene que estar abierto para recibir. Solo que usted tiene que estar abierto para recibir con un mensaje que dice la palabra de Dios, y eso no se le puede olvidar a usted. Examinadlo todo y retened lo bueno. Es un versículo fundamental. Cuando usted se siente, se pare o esté en un lugar donde le van a predicar la palabra de Dios, usted diga al Espíritu de Dios, permíteme a mí examinar todo lo que me van a dar y retener lo bueno. Si hay algo en esto que no es material que yo quiera usar para edificar mi casa, usted lo desecha, ¿sí? Y usted agarra solo lo bueno, porque es probable que de pronto uno en algún lugar pues no le estén dando el material que uno necesita, ¿no? Pero para eso usted tiene el Espíritu Santo, que es el que le lleva a discernir. Examino todo, retengo lo bueno y lo que no, lo desecho. Y usted sigue adelante en su proceso de crecimiento. Entonces, ¿con qué está relacionado ese sobreedificar? Aparte de los materiales, ¿con qué más está relacionado el sobreedificar? Vayamos a la Biblia, a Mateo capítulo 7, versículo 24. Mateo 7, 24. Vamos a leer del 24 al 27. Mateo 7. Si alguno de ustedes me puede cerrar esa puerta de ahí, por favor, les agradezco, para que no se venga el ruido de allá y no le pasemos el ruido allá a los muchachos. Entonces, miren, esto es tan interesante. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las practica, será comparado a un varón prudente que edificó su casa sobre la roca. Ella empieza a ponerle más ingredientes a la sobreedificación de mi vida espiritual. Entonces dice, cualquiera que oye y practica es un varón prudente que edifica su casa sobre la roca. Entonces ya el Señor está diciendo, mire, usted tiene que estar oyendo la palabra de Dios continuamente, porque ahí es donde usted recibe las instrucciones. ¿Para qué? Para edificar. ¿Qué es lo que Dios quiere que usted edifique? ¿Cuáles son las áreas de su vida que Dios quiere que usted sobreedifique? Entonces dice, tengo que oír y tengo que practicar lo que Dios me va diciendo en su palabra. Entonces estamos hablando de ¿qué? Obediencia, ¿verdad? Dios me da unas instrucciones y entonces yo las voy poniendo en práctica. Dios me va hablando y ¿qué voy haciendo yo? Poniendo en práctica. Ese ejercicio de poner en práctica es el ir echando un ladrillito y otro ladrillito y otro ladrillito en el proceso constructivo de su vida espiritual. Entonces usted pone un ladrillo, le pone buen cemento, entonces es la obediencia. Y entonces usted viene a una reunión, ahí se agarra otro ladrillo. Y entonces le dan una cita de edificación, va echando más ladrillos y va construyendo su vida espiritual con los ladrillos que el Espíritu Santo le va dando a usted en su vida íntima, personal con Dios, y los que va agarrando usted en todo lo que tiene que ver con el ambiente espiritual donde usted se mueve. Entonces va para el retiro, entonces allá en la granja usted se trajo un costalado de ladrillos y ahí hecho otros 2 pisos, o rezanó, embelleció la cosa, viene a la cita de edificación, ahí le dieron cemento,
Entonces va usted construyendo su vida espiritual, pero hay que ir a buscar el material. El material hay que ir a buscarlo, ¿verdad? El material no le llega ahí, solamente tiene que ir a buscarlo. Entonces dice, ojo, oiga y ponga en práctica. Verso 25. Y cayó la lluvia y vinieron los torrentes y soplaron los vientos y golpearon contra aquella casa, pero no cayó porque estaba cimentada sobre la roca. Entonces dice, bueno, quizás en su vida, como pasa en la vida de todas las personas, va a venir la lluvia, ¿sí? Va a venir la tormenta, va a venir el torrente, va a venir una inundación, va a venir un viento y golpean contra la casa y la casa ni se mueve. O sea, su vida espiritual permanece como firme. Entonces Dios dice, mire, es probable que en nuestra vida vayan a haber cosas, vayan a haber impactos, inundaciones, torrentes, tormentas, pero si la casa está fundamentada correctamente, ni siquiera se va a mover. Usted ni la siente, usted de pronto escuchará un poco de ruido por ahí de la lluvia, pero usted está seguro dentro de su vida espiritual que usted ha construido con los materiales correctos. Entonces dice, versículo 26, pero cualquiera que me oye esta palabra y no la hace, será comparado a un insensato, que edificó su casa sobre la arena. Y cayó la lluvia y vinieron los torrentes, soplaron los vientos e irrumpieron contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Entonces, el componente aquí es la prudencia que me lleva a mí a oír la palabra de Dios y a obedecerla. Lo contrario de eso es la insensatez, que Dios me está diciendo una cosa y yo no la hago. Que Dios me está hablando su palabra y yo persisto en hacer una cosa diferente. Entonces el Señor me dice, mire, al momento en el que venga sobre su vida el torrente, el viento, la tempestad, la lluvia, se le va a caer a su casa, ¿sí? Va a haber gran ruina. Su vida espiritual va a arruinarse porque usted no la cimentó correctamente, no la construyó con los materiales correctos. Y yo creo que nosotros hemos conocido mucha gente que su vida espiritual de un momento a otro se arruina. Dejan de buscar a Dios, dejan aún de congregarse, de orar, de buscar al Señor. Porque cimentaron su casa sobre el cimiento equivocado, ¿verdad? Entonces, ahí vamos agarrando una serie de herramientas en nuestro proceso de construcción de la vida espiritual. Y aquí tenemos que hacernos una pregunta. ¿Qué materiales, que ya sé cuáles son, dónde voy a conseguir los materiales? ¿Sí? Ya sé que es el oro, la plata y las piedras preciosas. ¿Dónde las voy a conseguir? Vamos a ver qué dice la palabra de Dios, de en dónde voy a conseguir mis materiales. Esto es espectacular. Vayámonos a Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 3. Versículo 17 y 18. Estos son unos de mis versículos favoritos. Cada vez que yo le digo a mi esposa que voy a predicar estos versículos, dice, no te pongas a decir esos versículos, ya los van a oír. Dice, otra vez vas a decir esos versículos, son espectaculares porque le abren a uno los ojos. Entonces, mire, vamos a poner Apocalipsis 3, 17 y 18. Entonces usted empieza a construir su casa, empieza a echarle pisos y toda la cosa, y usted se presenta delante del Señor y dice, Señor, mira, tengo mi casa construida. Y mire lo que dice la Biblia en Apocalipsis 3, 17 al 18. Yo digo, pues ya estoy rico, ya crecí espiritualmente, tengo a Cristo, voy a la Biblia, voy al CF1, soy lo máximo. Dice la Biblia, porque tú dices, soy rico, me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. Y no sabes que eres un desventurado, un miserable, un pobre, un ciego y un desnudo. Entonces imagínense usted tan interesante eso. Uno se mira a uno mismo y dice, yo soy rico, me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. Y le digo que usted y yo podemos estar diciendo eso hoy en día. Dice, pues a mí no me falta nada, pues yo tengo una casa, vivo aquí, chévere, tengo un trabajo, tengo un dinerito ahí ahorrado en el banco, pues me enfermo, pues no hay pronto me fregué un menisco por ahí jugando fútbol, basquetbol, por ahí uno que otro, pero en el resto estoy bien, soy rico, ¿ah? Sí, soy rico, me he enriquecido, no tengo ninguna necesidad, estoy bien. Entonces me presento al Señor, oye Señor, ¿tú qué piensas de mí? Oye, tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Sale uno. Dice, pero ¿por qué, Señor? Entonces el Señor te dice, aquí te va, versículo 18.
te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. Dice el Señor, y vestiduras blancas para que te cubras y no aparezca la vergüenza de tu desnudez, y colirio para ungir tus ojos, para que veas. Entonces fíjese que decía, desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Entonces el Señor dice, mire, como usted es pobre, de mí compre oro refinado en fuego, que es el oro que usted necesita. El material que usted necesita, yo soy el único que se lo puedo dar, dice el Señor. Entonces, ¿dónde tengo que ir a conseguir el oro para construir mi vida espiritual? De la presencia de Dios. Yo me tengo que presentar delante de Dios diariamente y decirle, Señor, vengo por mi oro para construir hoy mi vida espiritual. Vengo a comprar el oro, como dice tu palabra, ¿sí? Y entonces también el Señor dice que me da vestiduras blancas para que no ande desnudo. La desnudez es sinónimo de ¿qué? De pecado. Entonces, cuando uno anda pecando, literalmente es como si anduviera ¿qué? Desnudo. Yo me presento todos los días y, Señor, oye, ¿tienes un vestidito por ahí, Señor? Cúbreme, vísteme de vestiduras limpias, de santidad. Perdona mis pecados, fortaléceme para apartarme de ellos. Entonces, fíjese que es un conjunto, porque no hay forma de que, imagínese usted construyendo su casa desnudo. No funciona la cosa. Uno no ve los constructores por ahí desnudos, sería un espectáculo, pero que saldría en la televisión. Hasta casco, tienen un montón de cosas. Entonces, no hay forma de construir. O sea, si yo ando desnudo, no puedo construir. Aparte de eso, me dice que estoy ciego. No veo, no puedo construir si estoy ciego. Entonces dice, mire, yo le voy a dar colirio, le voy a dar unas gotas para los ojos buenísimas, ¿sí? Usted se echa esa cristomicina en los ojos y eso le quita todo lo que usted no puede ver. Y usted empieza a poder ver para construir correctamente. Necesito ver, necesito estar vestido y necesito los materiales correctos. De mí compra el oro. Entonces dice, bueno, ya están hablando de comprar. Yo sabía que en algún momento iban a empezar a pedir plata ya en ese grupo de oración. Sí, yo sabía que en algún momento nos iban a disparar por la plata, eso sí me habían dicho, yo lo leí en Wikipedia, ¿sí? Yo lo leí en Google, ¿sí? Entonces vamos a ver de cuál plata yo le estoy hablando. Isaías 55. ¿Sí? Entonces usted dice, uy, hay que comprar el oro, Señor, hay que comprarlo. Y yo, ¿cómo le voy a comprar yo el oro al Señor si ni siquiera tengo oro? ¿Yo cómo lo voy a comprar? Vamos a ver, eso es fantástico. Isaías 55. 1 al 3. Dice así Isaías 55, 1 al 3, que son versículos fascinantes, son espectaculares. Dice, todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Sí, venid, comprad sin dinero, vino y leche sin costo alguno. Entonces uno dice, ya entendí la cosa. Dice, los que no tienen dinero, vengan y compren sin dinero. ¿Sí? Entonces usted se presenta delante del Señor y le dice, Señor, vengo a comprar el oro refinado en fuego para construir mi vida espiritual. Vengo a que me des el vestido, me limpies de todos mis pecados para yo andar vestido con vestiduras limpias y que abras mis ojos para ver, de modo que yo pueda construir correctamente mi vida espiritual. Y como usted y yo no tenemos dinero, entonces el Señor me lo da gratis. Eso es lo que se llama la gracia de Dios. ¿Sí? La gracia de Dios viene de una palabra del griego que es charis. ¿Y charis qué es? Gratis. Por gracia, porque Dios lo ama. Le da los materiales. Pero hay un intermediario que ya pagó lo que valen sus materiales, que ¿quién es? Jesucristo. Jesucristo en la cruz pagó lo que usted y yo no podemos pagar para recibir el oro y construir mi vida espiritual. Entonces yo me presento, y eso es como cuando usted va a esos resorts de all you can eat, o qué sé yo, que todo está incluido, que le ponen a uno una cosa aquí en la mano, ¿no? Entonces usted entra al restaurante y muestra eso. Y el buffet es todo suyo, ¿sí?
usted puede comerse lo que quiera, ¿sí? Entonces usted entra a la presencia de Dios y dice, tengo a Cristo, y usted se lleva el oro que necesite, porque Jesucristo ya lo pagó en la cruz por usted. Entonces usted tiene acceso ilimitado al oro, a la riqueza de Cristo. La riqueza de Cristo es toda suya, porque Él ya la pagó por usted en la cruz. Él pagó por usted su deuda. Es espectacular. Vengan, pero si yo no me presento delante de Dios, si yo no tengo una vida rica en oración, una vida rica en alabanza, el testimonio que tú dabas, no voy a experimentar esa riqueza en mi vida. Y voy a tener una vida espiritual pobre, sin crecimiento, y una vida en la que yo no veo el impacto de Dios, no veo que se cumpla lo que la palabra de Dios dice para mí. Entonces dice ahí Isaías, el versículo 2 de Isaías 55, ¿por qué gastáis dinero en lo que no es pan, y vuestro esfuerzo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed lo bueno, y deleítense vuestras almas con manjares. Entonces el Señor dice, mire, ustedes están perdiendo el tiempo. Ustedes están gastando el dinero en lo que no es pan y el esfuerzo en lo que no sacia. Bienvenidos, acá pueden hacerse. Gracias. Sigue al caí. Sigan por acá. Entonces dice, mire, ustedes andan perdiendo el tiempo, gastando de la plata en lo que no edifica. Entonces el dinero del cual uno dice, uy, ya me iban a pedir a platica, señor, esa plata ustedes está gastando en lo que no sacia, en lo que no edifica su vida, no está invirtiendo su dinero correctamente. Dice, y el esfuerzo que usted está ocupando, en el que está ocupando su vida, no lo sacia, no está impactando su vida correctamente. Dice, óiganme y coman lo bueno y deleítense sus almas con manjares. Vuelve a lo que habíamos estudiado hace un rato. Oigan las palabras del Señor y háganlas, porque eso es lo que yo comparo con un hombre prudente que oye mis palabras y las hace. Y su casa es edificada ¿sobre qué? Sobre la roca. Entonces esto vuelve y me dice, mire, usted tiene que estar atento a la voz de Dios. Pilas a lo que Dios le habla, pilas a las instrucciones que Dios le está dando, a las órdenes que Dios le está dando, a los mandatos que Dios le da. Y el versículo 3 lo refuerza. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Escuchad y vivirá vuestra alma, y yo haré con vosotros un pacto eterno, las misericordias fieles prometidas a David. Entonces vuelve el Señor y dice, presten atención, escuchen mi palabra, oigan mis instrucciones para que no gasten su tiempo y su dinero en lo que no sacia, para que no pierdan su tiempo y terminemos como estaba Apocalipsis. Y tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, pero tú eres un desventurado, miserable, pobre y ciego desnudo. Ven y compra de mí el oro refinado en el fuego para que edifiques tu vida espiritual correctamente. Entonces, yo tengo que ir a la presencia de Dios, a recoger mi oro para construir mi vida espiritual. Entonces, ¿sí ven que es espectacular el círculo de la construcción de nuestra vida espiritual? Y entonces aquí viene una pregunta, que es el concepto de creer y el concepto de practicar. Usted y yo podemos creer en Jesucristo, pero ¿qué tanto yo practico la doctrina cristiana, ¿no? Yo creo que nosotros conocemos muchas personas que dicen, no, es que yo soy creyente, ¿sí? La gente dice, yo soy creyente, yo creo en Dios, ¿sí? El hecho de que yo crea en Dios no tiene una proporcionalidad directa con que yo esté creciendo espiritualmente, ¿sí? Y vamos entonces a ver qué dice la Biblia de eso. Estamos hablando de que yo tengo que profundizar, tengo que oír, tengo que ser prudente, tengo que construir, requiere un esfuerzo, requiere un trabajo. No basta solo con quedarme en el creer. Entonces vayamos a la Biblia a ver en Santiago 2, 19 al 20, ¿qué es lo que dice? ¿Qué más otras cosas tenemos nosotros que hacer en ese proceso de construcción y sobreedificación de nuestra vida espiritual? Santiago 2, 19 al 20. Muchas veces uno le va a hablar a las personas y la gente dice, no, es que yo creo en Dios. Yo creo en Dios, yo soy creyente. Cuando usted le pregunten, ¿usted qué doctrina sigue? Usted tiene que decir, yo soy practicante del cristianismo. ¿Sí? Porque vamos a ver la definición de creyente que nos puede estar dejando en un grupo que yo me quiero salir de ahí.
Mire esto que dice Santiago 2:19. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. Los demonios también lo creen y tiemblan. Entonces el límite de solo creer nos pone en el grupo de que también los demonios creen. Entonces uno dice, pues, prácticamente, mire, hasta el diablo cree, mejor dicho. ¿Sí? El diablo cree porque sabe que Dios existe. Y la Biblia dice que le queda poco tiempo, sabe que le queda poco tiempo porque hay un juicio establecido sobre él en la palabra de Dios que dice que el Señor lo va a arrojar en el fuego eterno que nunca deja de arder. Eso lo sabe el enemigo. El enemigo conoce a Cristo, sabe que Cristo lo derrotó en la cruz del Calvario. Entonces cree, le hablan de Cristo y dice que ¿qué? Tiembla. Entonces yo no me puedo quedar solo con creer porque hasta el diablo cree. Yo tengo que ir más allá. Miren lo que dice el versículo 20. Pero, ¿quieres saber, oh hombre vano, que la fe sin obras es estéril? Entonces básicamente me dice, a mí el creer, mi vida espiritual que yo estoy construyendo, el edificio que yo estoy construyendo, se me tiene que notar con mis obras. ¿A qué se refiere con las obras? A su estilo de vida. Su vida son sus obras. Su vida tiene que ser una obra que testifique que usted cree en Jesucristo, ¿verdad? Se me tiene que notar con los hechos, cómo me comporto, cómo actúo, de puertas para adentro donde nadie me ve y también de puertas para afuera donde yo estoy representando a Cristo en el lugar donde Dios me ha puesto. La palabra de Dios a usted y a mí nos da un cargo. Mire, ese es un cargo que usted y yo pues no hemos hecho el concurso para ganarnos, ¿no? Es el cargo de embajadores de Cristo. Eso dice la Biblia de usted y de mí. Entonces uno, ¿qué tan buen embajador está haciendo de Cristo? Embajador de Cristo es que usted donde está representa a Cristo, ¿sí? Digo que a veces el Señor nos escucha diciendo cosas y dice, uy, Dios mío bendito. Allá está ese Guillermo haciéndome quedar de pronto hasta mal, diciendo, uy. Porque la idea de un embajador es que haga quedar bien a su país. O sea, yo no he visto el primer embajador que diga, no, pues que yo soy embajador de México aquí, pero qué desgracia de país que me tocó a mí. Es de lo peor, se lo digo. No, los embajadores dicen, mi país es lo máximo, los invito, allá tenemos las ruinas mayas, lo máximo, tenemos el mejor presidente de la república, lo máximo. ¿Sí? Habla bien de su país, ¿sí? Quizás algunas cosas no las crea tanto, pero va a hablar bien porque es un embajador, ¿sí? Su vida tiene que reflejar que es un embajador. Lo que hace, se cuida mucho en los medios de comunicación, todas las cosas, tiene que tener mucho cuidado, porque representa a un país. Bueno, la Biblia dice que usted y yo representamos ¿a quién? A Cristo. Entonces, ¿usted qué anda diciendo por ahí en la calle? ¿Qué anda haciendo por ahí en la calle? ¿O qué anda haciendo de puertas para adentro, donde no lo ve nadie, solo el Señor? Porque uno dice, no, afuera que no me pillen, y adentro, ¡ay, el carnaval! No, ahí está el Señor mirándolo. Uy, este man, mire que está haciendo, ¡ay, Guillermo, qué estás haciendo! Sí, ya te estoy viendo. Sí. La Biblia dice que los ojos del Señor están sobre usted y sobre mí todos los días de mi vida. No para censurarme, sino ¿sabe para qué? Para cuidarme. Yo creo que los padres son felices con las innovaciones tecnológicas que hay hoy en día, que los celulares tienen como un tracking de los hijos, ¿no? Porque los papás quieren tener los ojos sobre sus hijos a toda hora. Los papás, si pudieran tener un dron que está encima de los hijos, mire, a la hora que se inventen un dron solar, qué sé yo, que ande por encima de los hijos, así los hijos no se den cuenta, se llenan, porque todos los papás lo van a comprar. ¿Sí? Todos los padres quieren saber qué están haciendo los hijos, y bueno, una que otro esposo o esposa le tira un droncito por ahí al esposo, solo para cuidarla, ¿no? Solo para cuidarla. Entonces uno dice, así es el Señor, está mirándome ahí. ¡Hey, Guillermo, qué estás haciendo! No para censurarme ni para castigarme, sino para decirme, por ahí no te metas. ¿Qué estás haciendo? ¿Sí? No hagas eso. Entonces, ojo con eso. Usted y yo somos embajadores de Cristo. Embajadores de Cristo para hacer quedar bien al Señor. Entonces dice, mire, no basta solo con creer. Se me tiene que notar con mis obras. Se me tiene que notar con el lenguaje que yo hablo. Se me tiene que notar con los lugares a donde yo estoy yendo a frecuentar. Entonces, mucho ojo, tenemos que ir comportándonos de acuerdo a la profesión que tenemos, que es que embajador de Cristo. Y esa profesión usted no se la puede sacudir. Usted no puede decir, Señor, vengo a renunciar a mi profesión de embajador. Dice, lo siento, es vitalicia.
Una vez usted recibe a Cristo, embajador, contratado. ¿Sí? Ni siquiera usted tiene que pasar la hoja de vida, contratado. Entonces, usted y yo ya tenemos que comportarnos como lo que somos. Entonces, ¿cómo puedo yo evaluarme si yo soy un creyente simplemente o soy un hacedor? Porque esa es una diferencia, ¿no? Yo creo en Cristo o soy un hacedor, un practicante del cristianismo. Bueno, vamos a ver entonces, a la luz de un par de ejemplos en la Biblia, cómo lo puedo asociar yo con la vida práctica, con las cosas que Dios me empieza a hablar a través de la palabra. Porque Dios me empieza a hablar a través de la palabra, ¿cierto? Porque hemos hablado de que Dios me habla a mi oído, y entonces si yo soy prudente, hago lo que Dios me dice que tengo que hacer. ¿Cómo reacciona usted cuando Dios le dice que haga algo? Entonces usted va a la palabra de Dios, sea que usted la lea usted mismo, sea que en una predicación el Espíritu Santo le habla, o sea que en una cita de edificación el Señor le dice algo a través de la palabra. Entonces ese es equivalente a lo que vimos hace un rato, que alguien está ¿qué? Regándolo a usted, regando su semilla. ¿Para qué? Para que crezca espiritualmente. Entonces, ¿cómo reaccionamos ante la palabra de Dios? Vamos a ver dos ejemplos en la Biblia. El primer ejemplo está en Lucas capítulo 1. Y vamos a leer desde el versículo 5 y voy a ir leyendo y lo vamos a ir entonces estudiando. O sea, en Lucas capítulo 1 vamos a estudiar acerca del sacerdote Zacarías. ¿Quién era el sacerdote Zacarías? El sacerdote Zacarías, lo vamos a estudiar y vamos a ver quién era, qué hacía Zacarías y cuál fue su reacción cuando Dios le habló, cuando Dios le dio una instrucción, cuando el Señor lo quería regar con esa palabra para que él creciera. Vamos a ver cómo reacciona Zacarías. Y lo interesante de esto es que Zacarías no era un novato. Zacarías no era una persona que le iban a echar la semilla por primera vez. Zacarías era un sacerdote, ¿sí? Que conocía la palabra del Señor. Miren esto, Zacarías, Lucas 1:5. Dice así: cuando Herodes era rey en Judea, hubo un sacerdote judío llamado Zacarías. Era miembro del grupo sacerdotal de Abías y su esposa Elizabeth también pertenecía a la familia sacerdotal de Aarón. O sea, el hombre estaba bien casado, no le podía echar la culpa a la esposa. Como decía aquí alguien, no, es que la murmuración se me entró a la casa y pensó él que era la mujer. No, era el mismo que andaba por ahí murmurando, entonces no diga eso. Entonces, la mujer de Zacarías, que era Elizabeth, también era una mujer sacerdotal, o sea, una mujer de Dios, una mujer que conocía la palabra del Señor. Versículo 6. Zacarías y Elizabeth eran justos a los ojos de Dios y cuidadosos en obedecer todos los mandamientos y las ordenanzas del Señor. O sea, Zacarías era un hombre ¿qué? Obediente, justo delante de Dios. O sea, andaba con sus vestiduras blancas el Zacarías, no andaba por ahí en bola como decimos en Colombia, andaba el hombre vestidito ahí chévere, porque era justo, santo delante de Dios. Versículo 7. No tenían hijos porque Elizabeth no podía quedar embarazada y los dos eran ya muy ancianos. Entonces, gente que hacía lo correcto, que conocía a Dios, amaban a Dios, servían en el templo, ¿sí? Eran servidores del templo, conocían las escrituras, conocían al Señor, amaban al Señor, eran justos, ambos trabajaban en la obra del Señor y eran ancianos y ella era estéril. Saltemos ahí al versículo 11. Y mientras Zacarías estaba en el santuario, en el templo que existía en aquella época en Jerusalén, se le apareció un ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Cuando Zacarías lo vio, se alarmó y se llenó de temor. Pero el ángel le dijo: no tengas miedo, Zacarías. Dios ha oído tu oración. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo y lo llamarás Juan. Estamos hablando de ¿quién? De Juan el Bautista. Entonces imagínense que Zacarías está allí en su devocional, sí, literalmente que usted está en su devocional, cuando usted voltea a mirar y hay un ángel parado ahí. Si eso pasa, usted salga corriendo, no mentiras. Entonces dice que Zacarías se pega un susto porque eso, imagínense, a ese lugar solo podía entrar el sumo sacerdote, no había nadie más, entonces él sabía que siempre iba a estar solo. Cuando aparece un ángel,
Se asusta Zacarías, pero el ángel le dice, no temas, Zacarías, mire esto, Dios ha oído tu oración, tu esposa Elizabeth te dará un hijo y lo llamarás Juan. ¿Cuánto creen ustedes que llevaba orando el Zacarías y ya eran ancianos? Toda la vida, desde que se casó con Elizabeth, porque en aquella época el tener hijos era fundamental, ¿sí? De hecho era considerado una afrenta no tener hijos. Entonces ellos habían tenido que estar orando por muchos años de su vida, y un día el Señor se le aparece y le dije, hoy escuché tu oración, tu mujer va a tener un hijo. Entonces uno dice, ¿cómo creen que hubiera reaccionado Zacarías? ¿Cómo hubiera reaccionado usted si usted fuera Zacarías? Cada uno imagínese, ¿cómo reacciona uno viejito, ya viejito con el bastón? Y el Señor le dice, y usted voltea a mirar, usted mira a su señora y usted dice, Padre, gracias, tú eres un milagro, Señor, lo máximo, ¿sí? Yo no sé cómo hubiera reaccionado usted y cómo hubiera reaccionado yo, pero sí sabemos cómo reaccionó Zacarías. En el versículo 18, y el ángel le dice un montón de cosas espectaculares de qué va a ser Juan, le dice hasta el nombre del pelado, para que usted no ande poniendo nombres feos por ahí a los hijos, y el Señor le dijo, vamos a ponerle Juan, le va a poner un nombre raro por ahí. Entonces, y le dice que va a ser un profeta, lo máximo, ¿sí? Imagínese usted que de antes de que nazca su hijo ya el Señor le tiene la profesión, que si hay otra cosa crítica para los padres es lo que van a estudiar sus hijos. Entonces los hijos le dicen, no papá, yo voy a estudiar unas de esas profesiones que son bien raras, y usted dice, uy hijo, no habrá otra cosa como más normal, ¿sí? Porque a veces los hijos escogen cosas por ahí como raras, ¿no? Entonces el ángel se le aparece y le dice, ya le tengo la profesión, tu hijo va a ser profeta, y no cualquier profeta, el profeta más grande, del cual va a haber existencia en la historia, porque es el que va a anteceder al Mesías. Uy, hermano, espectacular, ya la profesión está definida, el nombre lo tengo definido, no se va a torcer, va a ser lo correcto, porque los padres quieren que sus hijos hagan lo correcto, perfecto, ¿sí? Entonces Zacarías, mire lo que dice en el versículo 18. Zacarías le dijo al ángel, ¿cómo puedo estar seguro de que ocurrirá esto? Ay, hermano, ¿sí? ¿Y yo cómo estoy seguro de que esto es verdad? Así como poniéndose en el lenguaje Guillermo Izquierdo, ¿no? ¿Y cómo yo estoy seguro de que lo que usted me está diciendo es verdad? Uy, hermano, o sea, Zacarías, ¿qué ocurrió? Dudó de la palabra de Dios. No creyó la palabra de Dios que le habló el ángel. Dice, ¿y por qué no lo creyó? Por su realidad. Ya yo soy muy anciano y mi esposa también es de edad avanzada. Entonces cuando la palabra de Dios llega a mi vida y me dice, mire, esto va a ocurrir, y yo quito los ojos de Dios y de su palabra y miro mi realidad, voy a dudar. No voy a creer la palabra de Dios y me voy con la mano vacía porque no saqué el oro para ir a construir lo que yo tenía que construir de mi vida espiritual. Porque la incredulidad me lleva a mí a salir de la presencia de Dios con las manos vacías. O sea, uno dice, hombre, se le aparece un ángel. O sea, no era en su mente, no era que él lo creía, se le aparece y le dice, mire, yo vengo a decirte que tu oración ha sido escuchada. Si uno quiere que Dios le escuche las oraciones, ¿no? Y que se la responda, tu oración ha sido respondida, vas a tener un hijo. Cuando mira su realidad, dice, no es posible. No puede ser. Entonces usted y yo no nos podemos dejar influenciar por mi realidad. La realidad está ahí, no la puedo cambiar. Él era viejo y su esposa era vieja ya, ancianos, ya no había forma en la realidad de que pudiese ocurrir un milagro, ¿cierto? Pero yo tengo que creer en la verdad de Dios y no fundamentarme solo en mi realidad. Cada uno está viviendo alguna realidad hoy en día. Usted piense en cuál es su realidad hoy, que usted dice, uy, esto es difícil. Esto es muy difícil de que ocurra. Esto es muy complejo de que pase. ¿Sí? Y ahora saltemos a la verdad de Dios. Y la verdad de Dios es que el Señor escuchó su oración y su realidad se va a transformar y se va a ajustar a la verdad de Dios. Eso es lo que yo tengo que creer. Y yo tengo que salir de ahí de la presencia de Dios con mi oro a construir mi vida espiritual para que se sujete a la verdad de Dios. Porque si no me quedo en ¿qué? En mi realidad. Y vuelvo y le digo, yo no le estoy diciendo a usted que la realidad no existe. Ahí está su realidad. ¿Sí?
¿Sí? Ahí está que él era viejo y su esposa era vieja, y ya no había forma de que tuviera hijos bajo la realidad. Pero la verdad de Dios decía lo contrario. Pero él no creyó. ¿Cómo puedo estar seguro de que ocurrirá esto? Entonces, el ángel se sorprende tremendamente. Mire lo que responde en el versículo 19. Yo soy Gabriel, como el ángel le dice, mano, no que no estás hablando con Guillermo Izquierdo. Yo soy Gabriel. Hey, hello, Gabriel. ¿Sí? Estoy en la presencia misma de Dios. El ángel se aterró. Hermano, yo vengo de la presencia mismísima de Dios, le dice el ángel. Fue él quien me envió a darte esta buena noticia. El ángel se aterró. Porque obviamente Zacarías era un hombre conocedor de Dios. Y a lo que voy es que usted y yo podemos conocer al Señor. Podemos ser personas justas, obedecer a Dios, porque Zacarías lo obedecía, era un hombre santo. Y la duda me puede golpear a mí. La incredulidad me puede golpear al mirar mi realidad. Yo no puedo mirar mi realidad y dejar que ella me lleve a permanecer ahí. Yo tengo que creer en la palabra de Dios. Por eso leímos hace un rato, oigo la palabra de Dios y la hago. Y entonces mi vida crece, edifico mi vida espiritual. Y mire lo que ocurre tan interesante con Zacarías. Pero ahora, como no creíste lo que te dije, te quedarás mudo. Mudo, sin poder hablar hasta que nazca el niño. Te aseguro que mis palabras se cumplirán en su debido tiempo. Quedó mudo. ¿Por qué creen ustedes que Dios lo dejó mudo a Zacarías? Porque no creía, ¿cierto? Por dudar. ¿Y sabe para qué? Para que no anduviera contaminando a otros con su incredulidad. Te callado, hermano, papá. ¿Usted no cree? Bueno, te quedaste con tu incredulidad, pero a la demás gente no se la vas a decir. ¿Te imaginas el Zacarías saliendo de ahí? Sí, saben que se me apareció un ángel y me salió con ese cuento que es que voy a tener un hijo. También no respetan, ¿sí? Vienen a a decirle cosas. Y entonces el ángel dijo, a este yo le tengo que, hermano, dejar mudo, porque si no de pronto va a regar ese cuento allá. La incredulidad me enmudece a mí. La incredulidad me impide hablar el mensaje de Dios a la demás gente. La incredulidad me deja mudo. Si hay una cosa que usted quiere sacudir de su vida es la incredulidad. Entonces usted piense, cuando usted lee la palabra de Dios, ¿usted cómo reacciona? O más bien voy a ir más específicamente. ¿Qué parte de la palabra de Dios que usted ha leído, usted no ha creído? Eso se llama incredulidad. Y eso lo va a dejar mudo en esa área de su vida. Y eso lo va a mantener estéril en esa área de su vida. Y eso lo va a mantener a usted sin ver los milagros de Dios en esa área particular de su vida. Ojo con eso, vuelvo y le digo, y esto es importante. ¿Qué cosas de la palabra de Dios usted no cree? Que usted las lee y usted dice, eso no es para mí. Eso es para Zacarías y para Elizabeth. ¿Sí? Para mí no. En esa particular área de su vida va a haber esterilidad. Porque el Señor se le está apareciendo para decirle, te quiero hacer fructífero en un área en la que tú eres estéril. Y yo te voy a fructificar en esa área. Hazme caso, obedece. Y entonces el que es prudente oye la palabra y obedece y su vida espiritual crece. Pero el insensato persiste en no obedecer y será grande su ruina. Entonces las áreas en las que yo no obedezca la palabra de Dios van a ser áreas arruinadas y las áreas en las que yo obedezca la palabra de Dios van a ser áreas fructíferas. Siendo personas que tenemos a Cristo, conocemos a Cristo, podemos ser personas buenas que obedecemos a Dios y hay incredulidad en mi vida. Yo tengo que decirle, Espíritu de Dios, muéstrame si hay incredulidad en mi vida. Si hay algo de tu palabra que yo la filtro, no la creo, porque yo la voy a echar fuera de mi vida, porque en esa área hay ruina, dice la palabra de Dios. Hay ruina, y ruina, y ruina. Viene tormenta, viene dificultad, me tumba la casa, me la ruina. Ya vimos el ejemplo de Zacarías, que era un creyente y dudó. Ahora vamos a ver otro ejemplo en la palabra de Dios. El ejemplo más adelantito, Lucas capítulo 1, versículo 26. Estamos hablando de María, la madre de Jesucristo.
el mismo ángel que se le apareció a Zacarías, se le aparece a María. Mire lo que dice Lucas 1:26. Cuando Elizabeth estaba en su 6º mes de embarazo, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, una aldea de Galilea, a una virgen llamada María. Ella estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, descendiente del rey David. Entonces Elizabeth, la mujer de Zacarías, ya había quedado embarazada como Dios dijo, llevaba 6 meses de embarazo, ella era prima de María, y entonces el Señor le dice al ángel Gabriel, vete ahora y habla con María. ¿Sí? En el versículo 28 dice, Gabriel se le apareció y le dijo, saludos, mujer favorecida, el Señor está contigo. Entonces vuelvo al punto, está María en su devocional, está llorando, cuando se le aparece el ángel y le dice, María, mujer favorecida, el Señor está contigo. Confusa y perturbada, María trató de pensar lo que el ángel quería decir. Bueno, ¿esto qué es? ¿Sí? Dice que se confundió un poco, se perturbó un poco, ¿no? Obviamente, pues a usted le aparece un ángel ahí, usted se logra pues asustar un poquito. Y el ángel le dijo lo mismo que le dijo a Zacarías, no tengas miedo, María, le dijo el ángel, porque has hallado el favor de Dios, concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Fíjense que hay un comparativo muy interesante con el anterior. Está hablando de un hijo y ya le da el nombre y todo, ¿no? Él será muy grande y lo llamarán Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David y reinará sobre Israel para siempre. Su reino no tendrá fin. Y vamos a ver la respuesta de María ante lo que le dice el ángel Gabriel. ¿Cuál era la realidad de María? Acuérdense que ya hemos visto una cosa es la realidad y otra es la verdad de Dios, ¿no? La realidad es que ella estaba comprometida para casarse con José. ¿Sí? José no le había dado ni un beso detrás de la puerta. Entonces se le aparece un ángel y le dice, María, vas a quedar embarazada. Entonces María, que obviamente era una mujer inteligente, analiza la cosa y dice, bueno, aquí falta un ingrediente de la película. Y le lanza esa pregunta al ángel, pero ¿cómo podrá suceder esto? Le preguntó María al ángel, yo soy virgen. Fíjese que María está preguntando o haciendo una pregunta de procedimiento. ¿Cómo va a suceder esto si yo soy virgen? La pregunta de Zacarías es, ¿cómo puedo estar seguro de que esto va a pasar? La pregunta de Zacarías era de duda. La pregunta de María es, bueno, pero ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer si yo soy virgen? O sea, de entrada ya estaba diciendo que vamos para adelante. Vamos para adelante, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Porque yo soy virgen. No significa que usted no pueda preguntar. Es que la pregunta de María era, detállame el procedimiento. La pregunta de Zacarías es, explícame por qué esta vaina no me cuadra a mí y yo no estoy seguro. Y fíjese una cosa tan interesante de que pregunta María. ¿Cómo va a suceder si soy virgen? María no preguntó, ¿qué van a decir de mí las demás personas? Esa era su realidad, que ella era una mujer virgen, no tenía todavía vínculo sexual con ningún hombre. Ella podía empezar a preguntar acerca de su realidad. Oye, pero ¿qué van a decir si yo aparezco embarazada? ¿Qué va a decir mi papá, mi mamá? ¿Qué van a decir los vecinos? De hecho, mi vida corre riesgo porque la mujer que apareciese embarazada sin haberse desposado merecía la muerte y había una ley en aquella época que la mataban a piedra en la plaza pública. ¿Sí? Y toda la gente sacaba la piedra y la mataban a piedra porque el pecado había que matarlo de raíz. Ella había podido preguntar eso, oye, pero es que aquí hay una realidad, tú sabes, que aquí matan a la gente porque apareces que embarazada lo matan a uno, también abusan. ¿Sí? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo es que vamos a hacer este procedimiento? ¿Y qué pasa con el ángel? Le explica el detalle perfecto. ¿Sí? El ángel le habló y le explicó en el versículo 35, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo tanto el bebé que nacerá será santo y será llamado Hijo de Dios. Además tu pariente Elizabeth quedó embarazada en su vejez, antes la gente la llamaba estéril, pero ha concebido un hijo
y ya está en su 6º mes de embarazo. Entonces el ángel le dice, sí sabes que Elizabeth quedó embarazada 6 meses, imagínate. O sea, el ángel empezó a echar una conversa con ella chévere ahí, le contó las noticias, Elizabeth quedó embarazada. Pues nada es imposible para Dios. Y aquí está el versículo 38, después de que el ángel le dice el procedimiento. Yo soy la sierva del Señor, que se cumpla todo lo que has dicho acerca de mí. Entonces, cuando María escucha la palabra de Dios, no mira su realidad, porque la realidad me hace a mí dudar de la palabra de Dios. Ella deja que de la realidad se encargue Dios. Que eso a quién le corresponde, a Él. Y ella, ¿qué dice? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cuál es mi parte en este proceso? ¿Qué tengo yo que hacer? Hágase en mí conforme tu palabra. En realidad, se depende del Señor. Cosa que no hizo Zacarías. Se fijó solo en su realidad. Estoy viejo, mi mujer está vieja. ¿Cómo puedo estar seguro de que me estás diciendo la verdad? Y es cuando yo dudo de la palabra de Dios. María, ¿qué dijo? Hágase en mí según tu palabra. Aquí estoy, hágase en mí. ¿Y qué hizo el Señor? Fue y le dijo a José todas las cosas, porque obviamente cuando María le dice, oye José, te tengo un detalle, resulta que estoy embarazada. Y el José, vuelvo y le digo, no le había dado ni el piquito. Eso sí, cuando usted, yo no sé si a usted le pasó, ¿no? Cuando usted empieza su noviazgo con la que soy su esposa, entonces, mejor dicho, usted lo máximo era ese piquito, y usted salía corriendo, y al otro día usted quería volver al piquito, porque eso era lo máximo. José ni el piquito ni nada, ¿sí? Y entonces María le dice, estoy encinta. La Biblia dice que José dijo, ¿qué es esto? La voy a dejar. Dice que José era un hombre justo y no la quería denunciar públicamente, entonces se iba a ir y a desaparecerse. Y ese lo buenote que era el José. Para salvarla a ella, el José iba a huir. Entonces, ¿qué iban a decir? El José la atarzanó, la dejó embarazada y se voló. Entonces, con eso ella quedaba salvada, no la apedreaba, ¿no? Pues el tipo, pues hombre, es un abusivo. Él dijo, yo no la voy a denunciar, yo me voy a ir secretamente. Y se le apareció el Señor y le dijo, no, tú no te vas para ningún lado, si es que ese es el Hijo de Dios. Tú te quedas y le vas a poner Jesús. Y el José obedeció, porque José oía la voz de Dios. Y aquí entra otro personaje. Imagínate que a usted le aparezca al Señor y diga, bueno hermano, tu mujer está embarazada. ¿Ah? Entonces usted dice, oye Señor, pero yo nada de nada, yo no fui. ¿Sí? Tú me conoces, Señor, tú que me tienes ahí con el dron, yo no fui. Esta vez no fui yo, ¿sí? Yo le eché el lance, pero ella no me dio ni la hora. Entonces, el Señor dice, es cierto, esa es su realidad, se le embarazó su mujer, esa era la realidad de José. Se le apareció embarazada a la mujer y él no había sido. Pero la verdad de Dios, que Dios le habló, le dijo, ese es el Hijo de Dios, tú sigue adelante, tú cásate con ella y le pones por nombre Jesús. ¿Qué hizo José? Obedecer. Situaciones de obediencia complicadas. En riesgo de la vida, María y José, obviamente, una cosa tremenda, ¿cierto? No se fije en su realidad, porque si se fija en su realidad, su vida espiritual no va a poder ser sobreedificada. ¿Se va a quedar en dónde? En el puro, en el primer piso ahí, y parapetando la casa con paja ahí, con madera, con los pocos materiales que usted puede conseguir, porque en el único lugar donde se consigue el oro es en la presencia de Dios, cuando yo obedezco la palabra de Dios. Cuando yo llego a la presencia de Dios en obediencia, ahí el Señor me tiene mis ladrillitos de oro. Aquí tienes tus ladrillitos de oro. Pero si yo llego sin obediencia, ¿qué me toca? Ir a buscar afuera la paja, ir a buscar afuera la madera y la hojarasca, y tratar de construir una vida pseudo espiritual, como veíamos un poco en el tema que estudiamos de Naamán, que se quería inventar otra vida espiritual que Dios no le mandó, porque no quería recibir el oro de Dios, sino que quería construir su vida como él quería. Entonces, tenemos que identificar, queridas familias, cuáles son aquellas partes de la palabra de Dios que yo no creo, que me llevan a mí a dudar, que me llevan a mí a mirar mi realidad y decir, no, esto no puede ser, esto no es para mí. En esas áreas, dice la palabra de Dios, si no estoy viviendo ruina, quizás la vaya a vivir. Porque dice que puede llegar a mi vida en algún momento el viento, la tormenta y la tempestad, y se me derrumba la casa porque la tengo fundamentada en ¿qué? En la roca, en la arena, perdón. Y la tengo construida
con hojarasca, con madera y con cuestiones que definitivamente no me edifican. Y vamos a cerrar con Lucas 14, 28 al 30. Lucas 14, 28 al 30. Mire esto tan interesante. De todo lo que hablamos tiene que quedar claro que usted quiere edificar su vida espiritual. Usted quiere crecer espiritualmente, que usted quiere echar pisos espirituales en su vida, ¿no? Bueno, aquí dice, bueno, ¿usted quiere eso? El Señor le da la técnica. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula el costo para ver si tiene con qué terminarla? Entonces estamos hablando de ¿qué? Planeación. Usted y yo tenemos que planear nuestra vida espiritual. Es decir, yo quiero crecer espiritualmente. ¿Qué debo hacer entonces para crecer espiritualmente? ¿En qué consiste el crecimiento espiritual? ¿Qué es lo que yo tengo que aprender? ¿Qué necesito para construir mi torre espiritual? ¿Verdad? Tiene que haber una planeación. Estos versículos son fantásticos porque, imagínense que esto se habló hace 2000 años. Y en estos versículos se fundamenta el manejo de proyectos de hoy en día. ¿Quién si quiere hacer un proyecto no se sienta y hace los cálculos para ver si tiene lo que necesita para acabarla? Una planeación, una previsión de la torre, una planeación, organización, integración, dirección, ejecución y control, que son los famosos pasos del proceso administrativo de los proyectos, de project management. Y el project management, entonces usted va para y le cobran como $1000 la hora por darle un curso, y gratis. El Señor lo habló hace 2000 años. Gratis. Y dice 29, no sea que habiendo puesto el cimiento no pueda terminarla y todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él. Estos planes no salieron con nada. No lograron terminar el proyecto. Se les quedó a mitad de camino. ¿Por qué? Falta de planeación. Ni siquiera habían hecho los cálculos correctamente. Ni siquiera tenían el contrato hecho correctamente, ni el presupuesto, ni sabían la gente que necesitaban para construir. La vida espiritual yo tengo que planear. Yo tengo que decirle, Señor, muéstrame qué es lo que tú quieres que yo haga. Y empiece un proceso de aprendizaje, de crecimiento, de conocimiento, adquiera conocimiento espiritual. Diciendo, este hombre comenzó a edificar, pero no pudo terminar. Entonces necesitamos planear nuestra vida espiritual. ¿A dónde quiere llegar usted en lo espiritual? ¿En dónde y haciendo qué se visualiza usted espiritualmente? Cada uno piense. Porque esa es una pregunta fácil, digamos, en el tema de la profesional, ¿no? Uno dice, no, yo me visualizo trabajando aquí, o en un negocio que voy a montar, o me visualizo en una finquita que yo quiero tener. Generalmente en lo humano uno tiene algún tipo de visión. En lo espiritual usted se visualiza haciendo ¿qué? Usted puede decir, no, yo quiero predicar la palabra del Señor. Yo quiero ser una persona que evangelice a otros y los lleve a los pies de Cristo. No, a mí me gustaría orar por los enfermos y que los enfermos se sanen, ¿sí? Entonces usted empiece a anhelar cosas de tipo espiritual. No, yo quisiera ser una persona que enseñe la Biblia a otros. Anhelar. Bueno, si usted anhela eso, hay que hacer un plan para llegar allá. Hay que hacer un plan, un proyecto de vida espiritual. Lo tengo que hacer, una planeación de vida espiritual. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que aprender? ¿Quién me va a ayudar? ¿Qué recursos necesito? ¿Cuál es el presupuesto? Y usted empieza a planear su vida espiritual. ¿A dónde quiero llegar en lo espiritual? Comience a anhelar eso. Porque el Señor lo va a llevar a eso y a mucho más. Entonces, vamos a orar, queridas familias. Tenemos tarea. Tenemos que construir nuestra vida espiritual. Tenemos que sobreedificar nuestra vida espiritual con los materiales correctos. Con el oro que viene de parte del Señor y no con lo que usted y yo podemos conseguir por ahí, que es la madera, la hojarasca y el heno. Que cuando sean sometidos al fuego, que es la prueba de Dios, dice que se desaparece y no me quedó nada de todo el trabajo con el que yo me pude haber esforzado de buena voluntad, pero no era la voluntad de Dios. ¿Listo? Oremos entonces, vamos a cerrar nuestros ojos.
Y vamos a darle gracias al Señor porque nos ha permitido estar reunidos en este lugar en esta noche. Yo le invito a que usted le dé gracias a Dios por aquella persona que Dios usó para que la semilla de Cristo fuera sembrada en su vida. Usted acuérdese de la persona que le habló de Jesucristo por primera vez, que le invitó a recibir a Cristo. Como dice la palabra, que Pablo fue el que sembró la semilla en la iglesia de Corinto, y que Pablo fue el perito arquitecto que puso el fundamento que nadie puede quitar, que es Jesucristo. ¿Quién le sembró a usted la semilla de Cristo? Dele gracias a Dios por esa persona. Bendiga usted a esa persona, porque esa persona decidió dejarse usar por Dios en beneficio de su vida y de la vida quizás de otros a los que esa persona pudo haberle sembrado el mensaje de la palabra. Y ahora piense en qué otras personas han estado regando esa semilla que ese hombre o esa mujer sembraron. Y también bendígalos a los que han regado su vida. La han regado con el agua de la palabra. Y entonces usted ha comenzado a crecer gracias a que esos hombres y mujeres han decidido regar su vida con la palabra. Bendiga las vidas de esas personas, en gratitud bendígalos en el nombre de Cristo Jesús. Usted tiene autoridad para bendecir. Usted diga: yo los bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Los declaro benditos en el nombre y en la autoridad de Cristo Jesús. Dele gracias a Dios porque le ha enviado esos hombres y esas mujeres para que su vida crezca, para que crezca espiritualmente cada día más. Y ahora clamémosle al Señor que nosotros no seamos simplemente oidores de la palabra del Señor, que no seamos solamente de los que creen, porque hasta el demonio cree y tiembla y huye, porque Jesucristo lo derrotó, lo destruyó en la cruz. Nosotros tenemos que ser hacedores de la palabra de Dios. Tenemos que ser como aquellas personas prudentes que oyen la palabra y la hacen. Clámele usted al Señor que por el Espíritu de Dios usted sea prudente, hacedor de la palabra. Espíritu Santo, enséñame a ser un varón prudente que haga la palabra. Clámele al Señor que Él lo haga, que Él la haga prudente. Y que usted sea hacedor de la palabra. Y que hoy en el nombre de Cristo Jesús se despierte en usted hambre por obedecer la palabra de Dios. Y que su realidad no le quite el placer de obedecer la palabra de Dios y ver la verdad de Cristo en su vida hecha realidad. Que la realidad de la esterilidad del área de su vida en la que usted es estéril hoy no le haga dudar de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Porque cielo y tierra pasará, pero la palabra del Señor no pasará. Hoy en el nombre de Cristo Jesús, decídase a obedecer la palabra de Dios. La palabra que quizás usted ha dudado mucho tiempo al mirar su realidad y le ha impedido ver los milagros del Señor en su vida. Y quizás hoy en día usted y yo estamos mudos a causa de la incredulidad. En el nombre de Cristo Jesús, renuncia a la incredulidad. A la incredulidad hay que renunciar en el nombre de Cristo Jesús, porque se arraiga en el corazón del hombre, del ser humano. Usted renuncia a la incredulidad en el nombre de Cristo Jesús. Haga esa oración renunciando a la incredulidad. Diga: yo en el nombre de Cristo Jesús renuncio a la incredulidad. La reprendo y la echo fuera de mi vida en el nombre de Cristo Jesús, y sea libre de la incredulidad. Que hoy en el nombre de Cristo Jesús la incredulidad sea atada de su vida, reprendida y echada fuera de usted. Y que en lugar, en el nombre de Cristo Jesús, en su corazón se aloje el Espíritu de Dios y usted crea. Y usted y yo podamos decir en esta noche: Señor, que se haga en mí según tu palabra. Y declare usted con sus labios eso en esta noche:
Señor, que se haga en mí según tu palabra. Hágase en mí según tu palabra. Haz en mí según tu palabra, Señor. Yo me someto a ti, me someto a tu palabra. Me someto a la autoridad de Cristo. Sométase a la autoridad de Cristo. Sujétese a la autoridad de Cristo. Cobíjese bajo la autoridad de Cristo. Esa es la que garantiza que su vida espiritual va a crecer. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego y vestiduras blancas para que te vistas y colirio en tus ojos para que veas. Hoy que en el nombre de Cristo Jesús se ha puesto en usted colirio en sus ojos para que usted vea a Cristo en su vida, para que usted vea al Señor en su vida, para que vea el poder de Cristo en su vida. Y que si hay algún pecado en su vida, hoy en el nombre de Cristo, por la preciosa sangre derramada en la cruz, usted sea limpio de toda carga, de todo peso y de todo pecado. Y sea vestido de las vestiduras santas, limpias, de santidad al Señor, y no esté desnudo en su proceso de construcción de su vida espiritual. Porque el Señor le perdona todos sus pecados y lo limpia y lo santifica de toda maldad. Porque eso es lo que dice la palabra de Dios. Porque Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad si confesamos nuestros pecados. Entonces haga su parte, confiese su pecado y sea libre de él en el nombre y en la autoridad de Cristo Jesús. Y que hoy usted, por el Espíritu de Dios, sea fortalecido en el poder de la fuerza de Cristo para ser santo, para hacer la voluntad de Dios, para creer en la palabra de Dios y recibir esas promesas que pertenecen a los que hemos creído en Jesucristo. Capacítanos, Señor, para sobreedificar, oh Dios, nuestra casa espiritual con oro, plata y piedras preciosas. Levántanos cada mañana, Señor, a escudriñar tu palabra. Capacítanos, Señor, porque queremos edificar una torre y nosotros queremos saber cómo la edificamos. Provéenos, Señor, los recursos espirituales que necesitamos para edificar nuestra torre. Como dice tu palabra, ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y hace los cálculos a ver si tiene lo que necesita para terminar? Queremos planear nuestra vida espiritual. Anhelamos ver cosas espirituales grandes en nuestra vida. Ahora yo le pido que usted le exponga al Señor cuál es su anhelo espiritual. Anhele cosas grandes. Anhele predicar la palabra de Dios. Anhele enseñar la palabra de Dios. Anhele ser ese perito arquitecto que siembra el fundamento que es Cristo en las vidas de otros. Anhele ser esa persona que siembra la semilla de Cristo en las vidas de otros. O anhele ser el que riega para que esa semilla crezca. ¿O quiere ver usted milagros en las vidas de las personas cuando usted ora? Anhélelo. ¿Quiere usted experimentar los dones del Espíritu de Dios? Anhélelo. Porque el Señor le da. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe. Todo aquel que busca encuentra y todo aquel que clama se le abrirá. Se le concederá. Amado Padre, nosotros te damos gracias por esta noche. Gracias por tu palabra que nos renueva, nos sana, nos vivifica, porque es agua que nos hace crecer espiritualmente. Gracias, Señor, por el oro que nos has dado en esta noche para construir nuestra vida espiritual, porque hoy nos llevamos oro para construir, para sobreedificar nuestra casa. Gracias por el oro refinado en el fuego que hoy nos ha dado tu Espíritu. Capacítanos para cada día ir a buscar ese oro, ir a buscar esos materiales, Señor, y llévanos a nuestras casas a ser testimonio de que Jesucristo es nuestro Señor. Capacítanos para tomar las decisiones que hoy nos has dicho que tenemos que tomar. Nos quedamos pues con gratitud, amado Padre, delante de tu presencia, en el nombre que es sobre todo nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, gloria a Dios.